la programación de Radio Capital 105.7 FM, www.radiocapitalbolivia.com, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, El Hombre Increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias. A las 8:30 de la mañana, Los Dueños de la Pelota. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 10 de la mañana, la red informativa. Las noticias desde el lugar de los hechos. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com, de lunes a viernes. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta... Circuito Electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Cómo está, Manuel? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlo. La anterior vez no vino usted. No vino los opositores. ¿Qué ha pasado? Ahorita llamaron mucho, ya está en camino, que se apuren, no sé quién vendrá de los opositores, pero usted está aquí puntual y le decía puntual, Manuel. Es raro, ¿no es cierto? Sí, si usted lo dice. Pero ya conozco, pero no las intenciones. Pero está bien, antes no hubo algo. No, sin duda alguna hay que hacer los votos y a través de las acciones también tratar de contribuir un poquito en la construcción de un nuevo Estado. ¿Y ya han empezado a ver las sesiones de la Asamblea? Sí, el día de hoy hemos tenido nuestra primera sesión, aunque meramente hemos nosotros cumplido con unos trámites administrativos en la sesión del día de hoy. Hemos presentado desde la comisión jurídica que presido, sobre todo 2 informes que tenían que ver con la firma de convenios, uno con la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca y otro con el Comando Departamental de Policía. Se trata solamente de, en todo caso, informes y convenios que están cumpliendo procedimientos administrativos, o sea que estamos dando regularidad para los se han reconocido, todos siguen los mismos, no hay ningún cambio. No, bueno, solamente que ejerza. Todavía no, por lo menos en la sesión del día de hoy no hemos estado todos los titulares, no ha habido la presencia de los asambleístas suplentes, aunque en alguna oportunidad ya han participado de las sesiones correspondientes. ¿Y cómo es? ¿Solamente si es que ustedes quieren le ceden a ellos o están obligados a cederles una semanita? No hay ninguna disposición que obligue el tema de la sesión porque la Constitución Política del Estado y la normativa también que regula el trabajo de quien somos autoridades electas determina en el caso, por ejemplo, de los asambleístas departamentales el hecho de la titularidad como característica esencial. Ahora, obviamente, en el tema de coordinación y en el brindarnos oportunidades a todos y a todas, obviamente que en algún momento se ejercen las suplencias correspondientes por parte de quienes están en la plancha del movimiento al socialismo. ¿Señor, de qué vive? ¿De qué cobraría si no ejercería? La Constitución no es prohibitiva respecto a otras actividades que puedan desarrollar, incluso en el ejercicio de la función pública. Existe una normativa que ha salido desde el Gobierno Nacional que permite precisamente habilitar a los suplentes en el caso de que estos incluso hayan ejercido alguna función de carácter público. Entonces, no se inhabilitan como antes, ello les permite, porque es cierto, ¿no? O sea, el hecho de que estén habilitados como representantes suplentes no puede ser un impedimento para que no realicen ningún otro tipo de actividad. En el derecho que les asiste a todos los bolivianos y a las bolivianas de tener un trabajo para el sustento de sus hogares. ¿La mayoría tienen cargos públicos entonces? No, en este caso, por lo menos en la bancada del movimiento al socialismo y lo que hace el departamento de Chuquisaca, no están ejerciendo la gran mayoría de los representantes suplentes, pero sí están en la predisposición de acudir en cualquier momento y el compromiso siempre de trabajar por el proceso de cambio. Falta todavía un par de meses, pero
ya están viendo desde elegir al presidente, cambiar directivas, comisiones. En realidad todavía faltan 5 meses. Estamos a 7 meses recién, hasta junio, el mes de junio, y así lo manda el reglamento que en estos momentos está vigente al interior de la Asamblea Legislativa del Departamento de Chuquisaca, aunque este es posible es factible de alguna modificación, pero recién en junio, de acuerdo a lo que está establecido en estos momentos de manera normativa, recién en el mes de junio nosotros tendríamos obligatoriamente, no en el mandato de la renovación de las directivas. Puede ser de que se mantenga todo tal como está, la directiva de la Asamblea como también la conformación de las diferentes comisiones, porque el reglamento establece la posibilidad de la ratificación por una gestión. Entonces, por lo menos en esta gestión puede ser, es una de las posibilidades de que se mantenga la directiva tal como está, de que se mantengan las comisiones tal como está, pero esto está ya sujeto a un debate interno que lo podamos tener al interior de la Asamblea en los próximos meses. Hoy Doña Saavedra decía, tenemos que reactivar el tema de los estatutos, aunque la mayoría no quieren dejarlos por 6 años en la congeladora. Si es que lo dejan por 6 años, ¿qué razón tiene la Comisión de Autonomías? Yo no quiero hacer ninguna afirmación ni tampoco ninguna negación respecto al tema del destino del Estatuto Autonómico del Departamento de Chuquisaca. ¿Por qué razón? El pasado 22 de septiembre, si no me equivoco, la fecha en la que fue convocada para el referéndum aprobatorio de rechazo del proyecto de estatuto, la población ha emitido un criterio, el soberano ha dado su posición respecto al estatuto y ha dicho no. No hemos todavía cualificado el significado de ese no, o sea, no hemos hecho un análisis cualitativo de a qué le ha dicho no exactamente el pueblo. Yo no creo que sea un no, por ejemplo, a la autonomía, no creo que sea un no a el proyecto que se ha planteado por ser parte de un proyecto por ser parte del proyecto de un partido político. No hemos todavía definido exactamente qué significa el no. Por ello, yo, en el respeto del ejercicio soberano, por lo menos de manera particular, yo soy del criterio de aguardar que emerja desde la propia sociedad civil la demanda de poner nuevamente en vigencia el tratamiento del estatuto. Nosotros somos depositarios de la confianza y en todo caso de la expresión que el pueblo ha depositado en nosotros a través del voto en las pasadas elecciones y tenemos que ser muy respetuosos de sus decisiones. Por ello yo no quiero decir, ni lo dejamos en la congeladora, no lo vamos a tratar nunca más, ni tampoco quiero decir en estos momentos, a partir del próximo mes o una vez que concluya el referéndum del 21 de febrero, inmediatamente nosotros vamos a realizar todas las acciones para el tratamiento de un nuevo proyecto de Estatuto Autonómico del Departamento de Chuquisaca, que tendrán que ser las organizaciones vivas del departamento, del área rural, del área urbana, de las diferentes provincias, instituciones públicas y privadas, tendrá que ser la universidad, tendrán que ser la Federación de Empresarios Privados, tendrá que ser el Comité Cívico, tendrán que ser nuestras organizaciones sociales, la FUPOCH, las Bartolinas, las organizaciones de barrio, que vayan generando la necesidad de volver a plantear el tema del estatuto para su redacción. Porque no nos olvidemos de que este tiene que ser un proceso ampliamente participativo. O sea, todos, inclusive en el momento de la redacción del estatuto, tenemos que estar de acuerdo. Todos tenemos que tener la intención de construir un pacto social que nos permita dotarnos de una herramienta que profundice un poco más lo que significa la autonomía en el departamento de Chuquisaca. Por ello, yo personalmente soy del criterio de esperar. Esperar, no sé en qué momento puede emerger precisamente esta demanda y como nosotros somos responsables de atender las demandas del ejercicio soberano del pueblo, en esos momentos, si es que existe esa posibilidad, nosotros diremos, pues, hay la suficiente solidez en estos momentos, hay el pedido, hay la necesidad del pueblo de empezar a tratar este tema y nosotros estamos obligados en ese caso a iniciar el tratamiento de lo que significa el proyecto del Estatuto. Y mientras tanto, octubre fue, ¿no? ¿El referéndum? ¿El referéndum para el estatuto? Sí. No, ha sido en el mes de septiembre. ¿En septiembre? Y mientras tanto, ¿qué hace la Comisión de Autonomías? ¿Qué hace su personal? ¿Qué razón tiene? No, en realidad, todo el personal que se tiene, la conformación de las comisiones está determinada por reglamento. O sea, en estos momentos nosotros estamos regidos al reglamento y lo que te decía hace un momento, el reglamento es susceptible de modificación por la decisión que nosotros podamos asumir. En cuanto al personal, el personal ha sido reasignado en cuanto a sus funciones. O sea, no hay en estos momentos personal ocioso respecto al objeto de su contratación. Por ejemplo, uno de los asesores que estaba en la Comisión de Autonomías ha ido a fortalecer
una de las comisiones que tiene una mayor sobrecarga de trabajo, que es la Comisión de Planificación, lo mismo el personal de apoyo. Es decir, en esto no hay desperdicio de recursos humanos. Simplemente esperaremos. Yo tampoco me animaría en estos momentos a decir reformemos el estatuto y eliminemos, por decirte, Wilson, la Comisión de Autonomías, si es que el día de mañana podría emerger el pedido de la población de volver a tratar este tema, hacer otra modificación del estatuto para crear nuevamente una Comisión de Autonomías, como que no es viable, ¿no es cierto? No justifica. Entonces, yo creo que es prudente nomás en esa reorganización administrativa que se ha dado, el aguardar unos meses, que concluye el proceso del 21 de febrero, que es un tema que nos está ocupando a todos y a todas, y luego de ello ya definiremos qué acciones vamos a nosotros a realizar, pero siempre en base y muy respetuoso de la decisión que pueda emerger de la ciudadanía. Don Leonardo Ábalos, tenía que estar, por eso postergamos martes, miércoles, jueves. No sé a quién habrá designado o no habrá designado. Me han dicho, ya va a venir de un ratito, lo estamos esperando a los demócratas. ¿O se han escapado usted? No, nosotros... Tal vez han tenido miedo. No creo que haya miedo, y en todo caso no se trata de espacios de confrontación, no es un ring, no es un espacio donde nos agarramos a puñetes y a golpes. Es un espacio en el que podemos nosotros compartir ideas, criterios, debatir sobre posiciones, obviamente con la firmeza y el apasionamiento que podamos tener unos y otros respecto a un determinado criterio, pero siempre en el marco del respeto. Y sí, yo estaba muy preocupado en todo caso, porque la anterior semana o al inicio de esta semana yo me encontraba realizando otras actividades precisamente en esto, lo que significa el poder socializar las razones del por qué tendríamos que apostar los bolivianos por la opción del sí en el referéndum del 21 de febrero, y me preocupó porque recibí algunas llamadas telefónicas cuando me decían, Leonardo está diciendo de que se está vulnerando la constitución política del Estado, Leonardo dice de que se trata de una imposición por parte del movimiento al socialismo. Entonces me preocupé y llamé inmediatamente para rebatir en el marco del respeto, pero con firmeza esos argumentos que desde el punto de vista del movimiento al socialismo y también de manera personal me parecen argumentos totalmente inconsistentes. O sea, si vamos a hablar de democracia, hablemos de democracia, debatamos sobre democracia. Si vamos a hablar de lo que significa el desarrollo del país en lo que ha significado la gestión del presidente Evo Morales acompañado de Álvaro García Linera, hablemos con números reales. Si hablamos del desarrollo en el departamento de Chuquisaca y lo que ha hecho o no ha hecho el gobierno nacional, hablemos con números reales, y es por eso que yo siempre ando dotado de, en todo caso, estos elementos que son estadísticos, más allá del gusto o el disgusto que me pueda generar una realidad nacional o departamental. Yo creo que tenemos estos elementos que son contundentes para decir, el gobierno ha hecho esto o el gobierno no ha hecho esto, pero en base a números, en base a estadísticas. Entonces, vamos a una pausa. Mientras esperamos que venga algún representante de los demócratas o don Leonardo Ábalos para que nosotros podamos conversar. Circuito electoral. Al señor Carlos Flores Magne, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huella en los nuestros. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Francesa. Más de medio siglo creciendo juntos. Francesa. Construye el futuro. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. La programación de Radio Capital 105.7 FM, www.radiocapitalbolivia.com, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito electoral. con Wilson Suárez, a las 7 de la mañana, El Hombre
A las 8 de la mañana, Radio Noticias. A las 8:30 de la mañana, Los Dueños de la Pelota. A las 9 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 10 de la mañana, la red informativa. Las noticias desde el lugar de los hechos. La programación de Radio Capital, 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alina Cuenta Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. Circuito electoral. Ayer le preguntaba. No nos voy a dormir, que no hay condiciones divertidas, digamos. Oh, pero lo decía ayer Wilson, de pronto es por la edad, ¿no? ¿Sí? Para quienes son más jóvenes, se convierte en una verdad. Si tuviéramos 20, hubiéramos ido a conocer. Yo casi voy, ¿eh? O sea, que casi voy, ayer, antes de ayer, no, por la edad le decía. ¿Por la edad casi, no? Por la edad casi voy, o sea, estoy dentro del rango de los jóvenes que viven a la... Bueno, pues no veo a nuestros competidores, creo que no lo estaba haciendo mal, pero algunos dicen que va a ser el último Dakar en América. En América. Creo que sí. No soy muy seguidor, no tengo muchos detalles respecto a lo que significa la organización del rally, pero creo que la ASO, que es la entidad organizadora, traslada con alguna periodicidad la realización del rally, y creo que sí, definitivamente he escuchado algún comentario por ahí, no sé si será cierto, de que se pretende llevar para la próxima versión el rally nuevamente a África, o se hablaba también, se especulaba de los Estados Unidos, pero creo que sí es la última oportunidad, por lo menos en algunos años más, que vamos a tener la posibilidad de ver el rally, el Dakar en nuestro país. Los que van vuelven felices. No, pero debe ser una emoción grande. O sea, para quien le gusta, para quien disfruta de lo que significa los fierros, los motores, los vehículos, la competencia automovilística, no, sin duda alguna es una verdadera emoción. Yo he conversado con gente, con amigos que fueron en anteriores versiones y, pues una emoción en el momento de contar, de relatar, de cómo se organiza el Dakar, qué tipo de vehículos han visto, el hecho de haber estado cerca de algún competidor de esos de nombre internacional, ¿no? Los llena de una emoción definitivamente profunda. Yo me alegro, definitivamente me alegro, y además me alegro porque este tipo de iniciativas que impulsaba el presidente Evo Morales nos permiten posicionar a nuestro país en un otro contexto. Si bien ha habido críticas en algún momento respecto al tema del desembolso de los recursos económicos, pero tú eres hombre de medios, Wilson, y tú conoces muy bien lo que significa un segundo en la televisión internacional, ¿no es cierto? Cuando uno quiere contratar un espacio para la difusión de un spot, cuando uno quiere pautear de pronto un programa, un pequeño documental, le sale un ojo de la cara. Y a través de esta inversión, que sin duda alguna es significativa, lo que primero nosotros nos hemos permitido es posicionar al mundo en el contexto, a Bolivia en el contexto mundial, en el contexto internacional. El tema del turismo se ve ampliamente fortalecido. Recordemos que también se convierte en ingresos para mucho tipo de actividades que están vinculadas obviamente al tema automotor, de publicidad, a lo que significa hospedaje, a lo que significa servicios de catering, para generar mayores ingresos para el departamento, para el territorio nacional, porque son pilotos, son escuadras, son periodistas internacionales que llegan con sus propios recursos, o sea, es platita de afuera que vienen a dejarla aquí para los bolivianos. O sea que es una gran apuesta el hecho de que nosotros estemos posicionados en el mundo a través de esta competencia deportiva, que ha sido una feliz iniciativa, una de las tantas felices iniciativas que ha impulsado el presidente Evo Morales. Entonces ahí empezará la campaña. Antes de que hablemos del sí y del no, ya que los demócratas han perdido por Vancouver, hoy hemos llegado con algunos periodistas al Hospital Jaime Mendoza. No sé si usted está asegurado a la Caja Nacional o están en otra caja
trabajadores... Estamos en la Caja Cordes. En la Casa Cordes. En la Caja Cordes, sí. Bueno, hemos llegado al hospital Jaime Mendoza. ¿Ya? Porque hace algunos días un niño que era paciente estaba siguiendo su alimentación y la mamá encontró un bichito. Un escarabajo creo que era, ¿no? Por Sí. lo menos, sí. Chulúpilo. Sí, eso es lo que dicen. Y entonces hubo una gran molestia. Hemos conversado con la señora que cocina, que había subido porque el director nos había tratado por ese hecho. Entonces subió, ella dice, van a ver las imágenes en nuestras páginas web de estas entrevistas. Se le iba a disculpar con el papá, la mamá estaba iracunda, no aceptaba las disculpas. Pero cuando hablábamos con el director del hospital Jaime Mendoza, les recordábamos que hace algunos meses, y él nos confirmó después, nos dijo, hace 3 meses nos dijo, ya se encontró heces de ratones en el hospital Jaime Mendoza. Imagínense, en un centro de salud. Yo no aceptaría que haya ese tipo de situaciones en ningún restaurante, peor en un centro hospitalario. Y claro, nos dice, pasen a la cocina, hemos pasado a la cocina, hemos visto, primero que a mí me ha llamado la atención que habían conexiones bien improvisadas, y también van a ver las imágenes en el Face y en el Internet, que habían cables que estaban por donde cocinan. Entonces me parece que no tienen seguridad, porque un cortocircuito puede ocurrir. Pero al entrar, claro, limpiecito el piso, pero miro arriba y encuentro telarañas. Y las telarañas no son producto de que no han limpiado un día, es producto de que no han limpiado varios días. Entonces le digo al director también, al otros, pero mire, no hay telarañas aquí. No, es que hace 24 horas limpió, no pueden haber telarañas si han limpiado hace 24 horas. Ya es una observación. Pues se queda nuestro colega Ramiro Ramírez, así en entrevistas, enfocando los cables que le digo yo que estaban en la cocina sobre el mesón, y encuentra otro churupi. ¿Qué le parece? Encuentra de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la limpieza, con la garantía de salud del Hospital Jaime Mendoza, que vive gracias a los aportes de la mayoría de los que están afiliados, porque otra gran minoría no asisten a la Caja de Salud, es como si perdieran su plata con los aportes, pero no asisten. Y eso nos ha preocupado. Y al salir, yo empiezo con ustedes, comunicador, haciendo entrevistas a los que están ahí, que dicen sobre la caja, y una señora me dice, yo vengo el 3 de noviembre, y he entrado donde el oftalmólogo me ha puesto unas gotitas. Desde el 3 de noviembre que me ha puesto las gotitas no veo. Mis ojos están dilatados. En un ojo no veo nada. Y me voy a tener que ir a hacer curar a Cochabamba, si es que me pueden curar. He ido donde otros oftalmólogos y me han dicho que tiene que preguntarle al oftalmólogo del Jaime Mendoza, que le ha colocado las gotitas, qué gotas le ha colocado. Porque si mientras tanto no podemos hacer nada. Mire, en cuestión de minutitos, y a la segunda persona que lo voy a entrevistar. Esa es la tensión en la caja, aparte de que uno tiene que madrugar, si está enfermo, resfriarse además, ¿puede ser algo la asamblea o es medio difícil porque es instancia nacional? No, tenemos competencia, Wilson, tenemos competencia, y en alguna oportunidad ya hemos remitido alguna preocupación que nos ha llegado precisamente a la Asamblea Legislativa del Departamento de Chuquisaca. En un primer momento yo hice unas representaciones de la Comisión Jurídica, pero después, en el respeto del trabajo de las comisiones, se delegó precisamente esta labor a la Comisión de Desarrollo Social, que ha hecho una investigación y que ha mandado notas a través de la Asamblea Legislativa del Departamento de Chuquisaca para rectificar algunos inconvenientes que definitivamente se estaban presentando. Yo me comprometo, Wilson, sin una competencia, porque el tema de la salud es responsabilidad de todos y de todas. Y por más de que existan buenas intenciones, si es que estas buenas intenciones no se traducen en acciones concretas, es decir, en una buena atención, en la satisfacción de las demandas que tiene la población, esas buenas intenciones no sirven. Entonces, yo me comprometo a plantear este tema al interior del Pleno de la Asamblea Legislativa del Departamento de Chuquisaca para que por conducto regular, y no es hacer burocracia, simplemente es respetar en todo caso lo que está establecido dentro de nuestra normativa y en el respeto del trabajo de los otros colegas, y pretender la remisión a la Comisión de Desarrollo Social para que pueda intervenir en el menor tiempo posible en este tema y haga una investigación.
Yo voy a hacer, en este caso, sin dudar de la palabra y de la objetividad del trabajo que hemos realizado desde los medios de comunicación y, en todo caso, el respaldo que se tiene documental de esto, pero yo voy a simplemente dejar este tema en el inicio de una investigación, o sea, más allá de adelantar criterio en estos momentos, y no dudo, reitero, por favor, Wilson, no se me malentienda, no dudo de la objetividad del trabajo, reitero, y de las pruebas que ustedes hayan podido acumular, pero lo que corresponde de manera inmediata, en todo caso, es iniciar un periodo de investigación, para que en esa investigación y ya en la presentación de las pruebas que puedan acotar ustedes como miembros de los medios de comunicación que han constatado estos hechos, y en la inspección que se vaya a hacer al hospital, en la entrevista que se tenga con el personal de servicio y con el propio director, posteriormente nosotros emitamos alguna resolución, una minuta de comunicación, o en su defecto se determinen otras acciones que garanticen un trabajo más eficiente y con calidad y calidez, que es lo que corresponde a todos los servicios hospitalarios. Así porque en salud no estamos bien, eso que mire, hace algunos días me llamaban de Tarija y me decían, en Sucre era el centro de salud, algún centro especializado en cardiología, y yo les digo, pucha, sinceramente, no, hay cardiólogos que no sé si son buenos o malos, hay cardiólogos, pero un centro especializado en cardiología, váyanse a Cochabamba, váyanse a Santa Cruz, ahí creo que está el belga, esas son las referencias que les puedo dar, pero decirles, vénganse a Sucre, ¿no? Porque hasta los médicos de Sucre se van a otras partes a hacerse curar, entonces estamos mal. No, y es el producto del abandono que hemos tenido precisamente como Estado, y de la dejadez, porque también no solamente se trata de responsabilizar a los otros y decir, nosotros bien, nosotros somos inocentes de absolutamente todo. Ha habido una dejadez por un sistema que no ha tenido la capacidad de atender las necesidades de salud de nuestra población. Hemos mejorado en ello de manera sustancial, a pesar de que todavía hay dificultades. El tema, por ejemplo, del número de personal que se tenía anteriormente, antes de la llegada de Evo Morales y de todos los cambios y transformaciones que se han dado en el país, era 1/3 de lo que tenemos el día de hoy. El número de camas hospitalarias que teníamos en el departamento de Chuquisaca era 1/3 de lo que tenemos el día de hoy. No teníamos el Seguro Universal de Salud, que está contemplado como el proyecto Más Salud, Más Vida, implementando desde la gobernación del departamento de Chuquisaca, que por supuesto corresponde con el proceso de cambio. Es decir, antes nos dejaron precisamente en la miseria más miseria en el tema de salud. Y es cierto lo que tú dices, pero esto también es ya la responsabilidad nuestra. Hemos nosotros dejado que esta cualidad que tenía la capital, porque todo el mundo llegaba a nuestra ciudad, ¿no es cierto? Hace varios años atrás, hace muchos años atrás, desde la ciudad de La Paz, Cochabamba, desde Santa Cruz, llegaban a nuestra capital porque era el centro de referencia médica, porque teníamos ciencia, porque teníamos investigación, porque había una universidad que se preocupaba, en todo caso, de brindar los mejores profesionales y asistir técnicamente. Y después la clase exclusiva, la carrera de medicina en Sucre. Y nos hemos nosotros dejado ganar esa plaza por responsabilidad nuestra. Y es aquí donde también yo estoy volviendo a insistir en la necesidad de establecer estrategias de planificación que nos permitan determinar el norte del departamento de Chuquisaca. Conversaba ayer con otro colega nuestro, con Juber Donoso, y Juber decía, una de las grandes vocaciones que tiene el departamento de Chuquisaca, por ejemplo, es la vocación de la atención en servicios médicos. Yo le decía, no creo que esa percepción esté equivocada, pero en todo caso lo que tendríamos que hacer es determinar a través de una metodología científica, a través de datos, a través de reuniones, pero que sean concretas, que sean objetivas, que esa es una de las potencialidades que tiene el departamento de Chuquisaca, e identifiquemos las otras potencialidades para trabajar en lo que significa la inclusión de los grandes proyectos nacionales. El gobierno ha planteado, por ejemplo, la Agenda 2025, ha planteado el Plan Nacional de Desarrollo. En cuanto hemos contribuido nosotros desde hace varios años atrás y de manera reciente, vamos a asumir también esa parte de culpa, en cuanto nosotros hemos influido en la generación de proyectos que puedan ser incorporados dentro de los programas nacionales. Es que la culpa no solamente está en nosotros, la culpa también está en nosotros, y nosotros tenemos que empezar a hacer las rectificaciones correspondientes para generar el ansiado desarrollo que estamos buscando en el departamento. Pero en este tema de la Caja Nacional de Salud, que depende de una instancia nacional, las quejas son no solo aquí, yo estoy totalmente... todo lado y en todos los departamentos, y que los ancianos y los demás, entonces algo habrá que hacer, porque la gente se enferma, va a un hospital y acaba enfermándose peor. Hay que buscar una estrategia en el nivel nacional que permita la reorganización de la Caja Nacional de Salud. Hay un dato que a mí me preocupa y que lo he reclamado de manera permanente en el ejercicio periodístico. La Caja Nacional de Salud es una de las instituciones que tiene más
recursos en saldos de caja y banco, es decir, plata no ejecutada de una gestión a la otra. La primera institución en cuanto a este déficit, digamos, en capacidad de inversión, es el sistema universitario. El sistema universitario, bueno, afortunadamente ya no recurren mucho a la protesta, porque antes esta era la dinámica de salir a las calles y decir presupuesto para la U, cuando no nos dábamos cuenta de que tenían una gran disponibilidad de recursos económicos que no eran ejecutados. Afortunadamente ya esa visión ha cambiado en la universidad, pero teníamos esa misma lógica al interior de la Caja Nacional. O sea, la Caja Nacional, hablando en el conjunto de la institución, reitero, es la institución que guarda la mayor cantidad de recursos, es decir, no pueden argumentar no hay plata. O sea, no gastan la plata. No gastan la plata que tienen. Entonces la Caja es una entidad privada porque todos los que aportan son particulares y está administrado por delegados de instituciones. Por delegados de instituciones. No tengo mayor detalle respecto a la conformación y el funcionamiento exacto de la Caja Wilson, pero en todo caso, en esta preocupación tuya y del resto de los compañeros de los diferentes medios de comunicación y de la población, ¿no es cierto? O sea, no podemos nosotros ser indolentes. Yo reitero, yo no hablo en estos momentos a través o por la Asamblea, no tengo esa potestad para decir, yo estoy seguro y voy a ordenar el día de mañana, no señores, o sea, no tengo esa posibilidad, simplemente voy a plantear, pero con toda la firmeza, al interior del Pleno vamos a hacer las gestiones correspondientes para que exista la derivación del tratamiento de este tema a la comisión específica, que es la Comisión de Desarrollo Social, y le vamos a encomendar este mandato. Yo estoy absolutamente seguro, y no lo estoy diciendo como una orden, como una instrucción, que por el compromiso que tiene, por ejemplo, el compañero Ademar García, la compañera Marina Benítez, que forman parte del movimiento del socialismo y son parte de esta comisión, yo estoy absolutamente seguro de que ellos en esa vocación de servicio van a hacer todos los esfuerzos para implementar una investigación y determinar acciones concretas que en algo puedan contribuir al mejoramiento de la atención en la Caja Nacional de Salud en el departamento de Y Chuquisaca. después de la pausa entonces hablaremos qué va a pasar si dan el sí. Tenemos que hablar. ¿Qué va a pasar si dan el no? Hay que ser positivos, hay que ser en todo caso optimistas y creemos firmemente por esta necesidad que tiene el Estado de continuar en este proceso de cambio, de transformación. Y les vamos a dar datos que hacen el departamento de Chuquisaca, si permites, vamos a hablar de lo que significa el proyecto del proceso de cambio a nivel nacional para convencernos todos, no simplemente por una expresión, sino convencernos por la seguridad de los datos de que es lo mejor que le conviene a Bolivia. A la pausa entonces. Circuito electoral. Al señor Carlos Flores Magne, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huella en los nuestros. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Francesa. Más de medio siglo creciendo juntos. Francesa construye el futuro. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. La programación de Radio Capital 105.7 FM, www.radiocapitalbolivia.com, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito electoral. con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, El Hombre Increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias. A las 8:30 de la mañana, Los dueños de la pelota. a las 9 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa.
A las 10 de la mañana, La red informativa. las noticias desde el lugar de los hechos. La programación de Radio Capital, 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com, de lunes a viernes. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alima Cuentas Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. Circuito electoral. Y me estaba contando esto de la novela, y claro, le tengo que preguntar a doña Tomasa Yardi, porque doña Virginia Mostajo, creo que es, diputada del PDC, dice, doña Tomasa no es del PDC, ni siquiera inscrita, es del MDL. Y como ha venido aquí don Gerson Andrade, creo, al empezar esta semana, mostrándonos los papeles por los que tienen que llamar a un nuevo congreso para elegir su nueva directiva nacional. Y claro, O sea, el interior del PDC. Del PDC. Y ahí también ha ratificado y ha dicho don Jorge Quiroga, no es nada, ha sido un invitado, pero nada más. Y doña Tomasa ya primero que se inscriba. Entonces cuando me encuentro con doña Tomasa tengo pendientes esas preguntitas porque ¿quién decide en el PDC? Ahí habrá que ver quién decide y quién representa. Pero Manuel, a ver, si es que gana el sí, Evo Morales casi seguro candidato, si no pasa otra cosa hasta el 2019. Y al otro lado habrán varios candidatos también que intentarán unirse. Pero si gana el no, en el MAS, todos van a pensar ser candidatos. No, para nada. Yo creo que una de las fortalezas que tiene el movimiento al socialismo, y es por ello que estamos nosotros insistiendo desde las bases en dar este mandato, y prácticamente es una condición de obligatoriedad que ha determinado la sociedad civil, que ha determinado las organizaciones sociales y que ha establecido el movimiento al socialismo. Es una obligatoriedad de condicionamiento que se le ha dado al presidente y al vicepresidente para continuar en esta carrera. El presidente, terminando esta gestión, lo mismo que el vicepresidente Álvaro García Linera, yo creo que en lo que significa la perspectiva personal, hubiese hecho lo mejor en la pretensión de volver nuevamente renovado, para volver con mayor fortaleza, habiéndose ido en lo mejor de su carrera. Creo que en lo personal, si es que hubiese existido esa ambición, esa mezquindad en el presidente y en el vicepresidente, yo creo que lo mejor hubiese sido simplemente establecer su mandato hasta el año 2020 y de ahí hacer un breve receso para nuevamente después volver el año 2025, pero con una fortaleza y obviamente con todas las posibilidades de ejercer nuevamente el mandato. Pero nos hemos dado cuenta al interior del movimiento al socialismo, y es un mandato de la población, que este proceso que nos ha costado tanto y que en este momento ha transitado 10 años y que ha permitido grandes transformaciones en el país, no tendría el mismo impulso si no es Evo y si no es con Álvaro en la conducción del proceso de cambio y de transformación que vive nuestro país. O sea, ellos no están ahí porque quieren. Nosotros les estamos pidiendo, y en su condición de soldados y militantes de este proceso, de su consecuencia con la necesidad de transformación del país, ellos han aceptado precisamente este desafío, porque sin duda las condiciones no son de las mejores. Pero yo creo que lo han llegado a Evo, no sé si Álvaro también les ruegan. No, estamos hablando de un binomio, porque en esto también nosotros somos muy disciplinados y somos orgánicos. O sea, no vamos a descalificar el aporte que ha hecho un hombre tan importante como el vicepresidente de la República. Pero no todos los mismos respetan a Álvaro García. Hay sectores campesinos que han dicho, si es que Álvaro García Linera, nosotros no apoyamos. Como en todos los espacios, ¿no es cierto? O sea, como en todos los espacios, como cuando vas a decidir qué comer en la casa, ¿no es cierto? O sea, vos puedes decir milanesa, alguien dice saice, de pronto salta alguien que dice no, ajicito de fideo no más, pero en el término de respeto, cuando existe un hogar, cuando existe esta familia, cuando está consolidada esta familia, o sea, más allá de que cada uno tenga su gusto y más allá de que uno no esté de acuerdo de pronto con la
posición que ha planteado el otro, pero al final se llega a un consenso. Y se pero en el caso de Mayo dice no. No, todos estamos de acuerdo, precisamente por esa visión. Hemos logrado, y el movimiento al socialismo ha logrado una transformación importante en nuestro país, y esto es lo que tenemos que reconocer. Tal vez de pronto las nuevas generaciones, estamos hablando de ayer, jovencitos, niños tal vez, entre los 10, 12 años, que no tenían la posibilidad de emitir el voto. Tal vez antes incluso de ese momento no tuvieron la posibilidad de conocer el Estado, de conocer Bolivia como era, de conocer la antigua república. Y era un Estado que había abandonado totalmente su responsabilidad respecto a la atención de las necesidades de la población. O sea, antes imposible pensar, por ejemplo, como hoy en el departamento de Chuquisaca en un seguro universal de salud. O sea, hasta hace algunos años atrás, Wilson, y en esto tú también en alguna oportunidad has realizado varias campañas. Quien de pronto no tenía 100 bolivianos para hacerse un examen se moría. Definitivamente, porque el Estado no asumió la responsabilidad y no garantizó el ejercicio del derecho a la salud de ese ciudadano o de esa ciudadana. El día de hoy, si tú tienes de pronto la cobertura de un seguro, obviamente que hay que hacer los ajustes correspondientes, como en el tema de la Caja Nacional, tienes un respaldo, pero también la gente que no trabaja, o la gente, no voy a decir que no trabaja, la gente que no tiene la cobertura de un sistema de seguridad social, que son muchos en el departamento de Chuquisaca. ¿Cuántos casos han sido atendidos con operaciones grandes, incluso con tratamientos en el interior y en el exterior de nuestro país? Esto sería gracias al proceso de cambio. Si recordamos nosotros, hace algunos años atrás, no había mes en el sistema educativo, Wilson, que no tengamos paros o huelgas. Porque todos los meses, sagradito, ¿no es cierto? O sea, todos los meses el magisterio salía por 2, 3, 4, 5 días, 7 días, una semana, 2 semanas, salían a marchar exigiendo algo que era absolutamente legítimo. Páguenme, por favor, el sueldo del mes anterior. Esto era lo que nos ocurría todos los días anteriormente en el viejo Estado, en la vieja República. Desde Tito Sordina eso cambió. Tito Sordina los puso en su lugar a los maestros, los sancionó, y las huelgas se redujeron. No, se redujeron de alguna medida, pero tampoco el Estado pudo atender las obligaciones que tenía precisamente con respecto a este sector. En el tema de salud, los hermanos, los compañeros trabajadores del sector salud fueron desatendidos, pero completamente en el tema, por ejemplo, de una remuneración justa. Yo sé que todavía tendremos que hacer algunos ajustes de carácter histórico, yo sé que todavía hay reivindicaciones, por ejemplo, que atender en este sector, pero no pueden negar los hermanos, ya hablando del sector de salud, por ejemplo, de que ha habido un apoyo significativo, en algunos momentos incluso incrementos salariales respecto al resto de la masa salarial del doble para equiparar esas injusticias históricas que se cometieron con estos sectores. Es decir, estoy tratando de graficar para estas nuevas generaciones esas diferencias que tenemos el día de hoy y que de pronto no las sienten tan evidentes porque no han vivido esos momentos. Pero nosotros que tenemos un poquito más de tiempo, nosotros que de pronto tenemos unos añitos más encima, y por supuesto en esto sin ser ofensivo, nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, que seguramente recuerdan esos momentos difíciles que hemos vivido en nuestra historia. Hemos llegado a un momento en el que no teníamos para pagar aguinaldos, ¿no es cierto? O sea, el Estado no tenía la plata para pagar los aguinaldos, y ¿qué es lo que hemos tenido que hacer con Gonzalo Sánchez de Lozada? Y precisamente por eso hay varios miembros de las Fuerzas Armadas que están en medio de un juicio de responsabilidad, porque para pagar los aguinaldos, porque no teníamos la plata suficiente, hemos tenido que acudir a los Estados Unidos y decir, por favor, denos para pagar los aguinaldos. Y Estados Unidos nos dijo, a ver, les vamos a hacer esa gran gauchada, les vamos a hacer ese gran favor, pero a cambio, aunque no significaba ningún atentado para la seguridad de los Estados Unidos, pero era una muestra de la subordinación a la que estábamos sometidos, nos dijeron, bueno, les damos la platita para los aguinaldos, pero vengan sus misiles, que para los norteamericanos los misiles que teníamos deben ser como pistolitas de agua, ¿no es cierto? O sea, porque en eso no les íbamos a afectar en lo más mínimo, pero era muestra, como te decía, de esa subordinación a la que estábamos sometidos. El país ha cambiado mucho, Wilson, en datos, en estadísticas, y no solamente en lo que hace a la estructura nacional. De lo que antes teníamos como percepción de recursos por la venta de nuestros recursos hidrocarburíferos. El gobierno percibió aproximadamente entre 350 millones de dólares de manera anual. Hoy estamos percibiendo entre los 5.000 y 6.000 millones de dólares por concepto de la explotación hidrocarburífera. El sueldito. Aquí estaba don Gonzalo Quiroga hace algunos días y él nos mostraba también algunos datos. Y según esos datos, la deuda del país es terrible en comparación a los anteriores años. No.
¿Cuánto debemos ahora? En estos momentos, a ver, si sumamos los 6.000 millones más los otros 6.000, estamos hablando de aproximadamente unos 11.000 millones de dólares. ¿Los 7.500 de China? No, incluido eso, por eso son los 6.000 millones más los 6.500 que teníamos, aproximadamente estamos en unos 6.000, 12.000 millones de dólares. ¿En cuánto dólares? Que equivalen, obviamente aquí de pronto puede haber grandes diferencias, ¿no es cierto? Nos pueden decir, antes, en algún momento, la deuda interna, la deuda externa que tenía el país, llegaba en el peor de los casos a los 5.000 millones de dólares. Esto puede ser evidente. Hemos llegado pero casi a 7.000 millones de dólares como deuda externa. Pero 7.000 millones de dólares de deuda externa cuando nuestro Producto Interno Bruto era de 9.000 o de 10.000 millones de dólares. O sea, en porcentaje habíamos nosotros, o habían hipotecado los gobiernos de turno, entre el 50, 60, hasta el 65% del Producto Interno de nuestro país. El día de hoy, haciendo esta referencia de que aproximadamente la deuda es de 11.000 millones de dólares, la deuda externa del país está alrededor del 33, 34% del Producto Interno Bruto. Porque ya nuestro PIB... Manuel, hemos recibido tanta plata por hidrocarburos, precio del gas, del petróleo hasta 140, hasta 32, y además nos hemos endeudado. ¿No es mucha plata que se ha manejado? No, se ha manejado una muy buena cantidad de recursos económicos, es en todo caso el beneficio que tiene el Estado, pero que han permitido el uso y el manejo de estos recursos económicos. Primero, el potenciamiento de lo que significa una de las principales industrias en el departamento, en el territorio nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Yacimientos antes no tenía un solo peso. Lo habíamos vendido absolutamente todo. Mira, la inversión solamente, por ejemplo, para este año en yacimientos está en la previsión de los 6.000 millones de dólares. ¿Y cuánto ha encontrado de pozos, productores y yacimientos? Porque si fuera bueno yacimientos, ya no necesitáramos darles plata y incentivos a las petroleras. Lo que estamos haciendo más bien en estos momentos es, y la inversión que viene en estos momentos del exterior para explotación petrolera, Wilson, si bien es una inversión también, porque antes de pronto las inversiones petroleras eran alrededor de, en el mejor de los casos, 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? En estos momentos, simplemente como inversión extranjera, respecto al tema de la inversión que está haciendo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la inversión extranjera es de 1.000 millones, aproximadamente. Es decir, se está invirtiendo en estos momentos 5 veces más con financiamiento del exterior, el tema de lo que significan las actividades petroleras. Pero más allá de eso, nosotros estamos poniendo de nuestra plata. Y nosotros ya vamos a mediados de esta gestión, va a empezar una mayor explotación, por ejemplo, del campo Margarita. Vamos a empezar a explotar Huacaya 2. Pero dicen que todos esos son proyectos de los anteriores gobiernos, que en este gobierno se están implementando, pero no son proyectos nuevos. Es decir, yacimientos con nuestros 6.000 millones de bolivianos, ¿qué ha descubierto? No, es que el tema del descubrimiento de nuevos pozos, de nuevos reservorios, la inversión precisamente en estas actividades, no va a reportar pues réditos de manera inmediata. Ya son 10 años, ya no es inmediato 10 años. Pero la explotación en ese sentido, recuperando nuestra capacidad de exploración, recuperando nuestra capacidad de inversión, es recién en los últimos años. O sea, una vez que estamos diversificando incluso nuestra actividad petrolera, no solamente el hecho de decir vamos a vender gas y vamos a vender gas bruto como lo estábamos haciendo antes a la Argentina, al Brasil, o incluso pretendíamos hacer esto a Chile a través de una iniciativa que tenía don Jorge Tuto Quiroga, ¿no es cierto? O sea, pretendíamos venderle a Chile nuestro gas más rico en detrimento de todo lo que significa la economía nacional. Hemos implementado ahora plantas separadoras de líquido. Es decir, les vamos a vender el gas en el mismo precio que le estaban vendiendo a los países que nos compran este producto, pero nosotros nos vamos a reservar y nosotros vamos a tener la potencialidad ya después de comercializar o de usar internamente esos productos derivados que son gasolina y diésel de manera principal. Es decir, el negocio en estos momentos, y por ello las empresas transnacionales, Wilson, han quintuplicado su capacidad de inversión en Bolivia respecto a lo que teníamos antes del proceso de nacionalización. A pesar de que todos nos dijeron, no, se van a ir, ya nadie va a invertir en el país, todo el mundo va a disparar, la estamos sometiendo a Bolivia a un proceso en el cual no va a haber ningún tipo de confianza. Eso es absolutamente falso. Revertido así el proceso, a través, o el modo de distribución de los recursos económicos a través de la capitalización, porque antes se llevaban ellos el 82% y nos dejaban para nosotros el 18%. Pero para que no me cambie de figura. Está bien, las plantas separadoras de líquidos, 700 millones de dólares, pero eso es 10% de los 6.000 millones de dólares.
Entonces, Yacimientos tiene mucha plata. 6.000 millones de bolivianos, perdón. No creo, ni $1.000 millones sería. No, sí, 6.000 millones de dólares. Pero Yacimientos tiene mucha plata y no tiene resultados de exploración. De Yacimientos no dice, ahí está descubierto esto y estoy produciendo. Todo lo que estamos produciendo es lo del pasado. Y además, si cuesta $32 ahora el precio del barril, pareciera que es mejor no vender petróleo en estos tiempos porque cuesta más encontrar petróleo que los 32 que vamos a recuperar. Primero que nosotros no vendemos petróleo. No, o sea, no vendemos petróleo. Nosotros somos un país productor de gas, pero obviamente el precio del gas está subordinado a lo que significa el precio del barril del petróleo, ¿no es cierto? No podemos decir, Wilson, de que no hemos descubierto nuevos campos hidrocarburíferos. Yacimientos. A través de la total, sí. Pero yacimientos, con esos 6.000 y tantos... pero son proyectos de riesgo compartido, Wilson, que se asumen entre el gobierno nacional y obviamente las empresas petroleras. Nosotros no hemos resignado como país y eso es precisamente parte de la nacionalización. Cuando le decimos a la total, muy bien señor, usted puede invertir en este caso o le vamos a dar la responsabilidad y sobre todo es por el know-how, ¿no es cierto? Es por el conocimiento en cuanto a la exploración y tecnología. Pero nosotros, en el momento de hacer precisamente ese convenio, estamos nosotros también poniendo nuestra platita para que la empresa que vaya a hacer esas inversiones, en todo caso, tenga menor utilidad y nosotros podamos recuperar una mayor capacidad de la inversión que estamos haciendo los bolivianos y para los bolivianos. No es mal negocio. Si es que fuese mal negocio en estos momentos el hacer explotaciones petroleras, gran parte de la economía del mundo, Wilson, estaría pues totalmente estancada. Es un periodo cíclico el tema del precio del petróleo. Hay momentos de mucha bonanza, como también hay momentos de precios absolutamente bajos, y esta es parte de la historia económica respecto a este producto. Lo que tenemos que hacer es ser inteligentes. Es decir, el día de hoy invertimos sin duda alguna, no podemos nosotros paralizar nuestro proceso de exploración, nuestros procesos de prospección petrolera, esperando simplemente el momento en el que esté de pronto en el mejor de los precios para recién decir en esos momentos, a partir de este momento vendo. No, nosotros tenemos que empezar a hacer la exploración correspondiente porque inclusive dentro de este trabajo la identificación de los reservorios no es de un día, es de años, inclusive el poder identificar con exactitud dónde se puede hacer la perforación y tener reservorios que sean obviamente factibles económicamente. Entonces tenemos nosotros que empezar este trabajo el día de hoy, que es lo que se está haciendo a través de yacimientos, con obviamente el apoyo de las empresas transnacionales, pero con reglas justas de juego. Ya no es 18 para nosotros y 82 para ellos, ahora es al revés, 82 para nosotros, 18% para ellos. Y vamos a esperar los momentos en los que tengamos nuevamente los picos más altos y ahí una vez más Bolivia, pero ya con mayor capacidad, con mayor producto para vender, obviamente que se va a ver ampliamente. Pero seguimos dependiendo del gas. No, seguimos dependiendo. Si no vendemos gas, ¿qué hacemos en Bolivia? Estamos cambiando la matriz productiva. Y esto obviamente no es un proceso que se da de un día para el otro. Es muy difícil empezar a construir, Wilson, cuando no tenías absolutamente nada. ¿No es cierto? O sea, incluso en el tema del gas, incluso en el tema de yacimientos, teníamos como 15 perforadoras antes precisamente de la llegada del movimiento al socialismo en un determinado momento de la República. Teníamos 15 perforadores en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ni una sola. Cuando sube el movimiento al socialismo no se tenía ni una sola perforadora. Y de pronto se compraron las perforadoras en 10, 15 millones de dólares y se las regalaron, porque ni siquiera las vendieron. Se compraron en 15 y se vendieron en 5. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ya tenemos hasta este momento 5 perforadoras propiedad de los bolivianos, que reducen de manera significativa nuestros costos de explotación. Me gustaría seguir hablando también de las empresas mineras. Pero usted me dice, ahora tenemos más ingresos por el gas, pero la minería le da 1-3%. Y en esta temporada de apogeo solo ha servido para que algunos se hagan millonarios y el Estado ha recibido un poquito. Solamente que nuestro tiempo por ahora termina, mire, y sin los demócratas nos hemos batido. A ver, sí, tiene razón. Muchísimas gracias, Luis. Espero alguna otra oportunidad para seguir hablando precisamente de eso que para nosotros es importante, continuar con la transformación de este país en el liderazgo de Evo, de apostar este 21 definitivamente por el sí, porque lo contrario sería retroceder en lo poco y mucho que hemos avanzado. ¿Y por qué hago esta referencia de poco y mucho?
Hemos avanzado mucho respecto al Estado totalmente abandonado, insensible, respecto al Estado que no tenía ninguna responsabilidad respecto al ciudadano. Hemos avanzado ahí mucho. Pero es poco todavía respecto a lo que podemos hacer y a lo que podemos lograr apostando y consolidando todavía este proceso de cambio y pretendiendo la confirmación de la Agenda 2025 a la cabeza del presidente Evo Morales. No es simplemente en discurso. Si podemos hablar del departamento de Chuquisaca, Wilson, podemos hablar de una inversión de aproximadamente 7.000 millones de bolivianos que ha hecho el gobierno nacional en los últimos años, y nosotros podemos demostrar y dar con nombres y referencias exactamente lo que hemos hecho. Muchísimas gracias, Wilson. Buenas noches. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Al señor Carlos Flores Magne, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Supereduca, comunicación escrita, radial y televisiva, presentó Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral.